used to love this rock and roll world. Now I love this suicide world. But there's one thing. El humor siempre ha sido una válvula de escape del horror en los tiempos más oscuros de la historia. En la actual pandemia no hemos dejado de reírnos, que siempre es una manera de resistir. La peste bubónica del siglo XIV, el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, las dictaduras militares, las injusticias sociales, los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York, todos estos eventos tienen algo en común además de la tragedia. Todos generaron una gran vertiente de humor y sátira social. En la actual pandemia esto podemos verlo claramente en nuestras redes sociales. Es alucinante, por ejemplo, la cantidad de memes que han circulado sobre distintos aspectos de la pandemia. Las restricciones de cuarentena, el papel higiénico, el tiempo obligado con la familia, el paseo de perros en la calle, el manejo de la crisis, la ineptitud o corrupción de los políticos, Trump y mucho más. En los Estados Unidos, programas de humor y late night shows como el de Stephen Colbert o Trevor Noah se emiten a diario desde las casas de los comediantes. En América Latina, donde no hay demasiadas opciones de televisión de calidad, hay una nueva generación de humoristas digitales que entretienen, informan y hacen crítica social y política sobre la pandemia. En Argentina, por ejemplo, Guille Aquino ha seguido produciendo sus geniales videos satirizando las actitudes porteñas ante la crisis, mientras que los amigos de País de Boludos han mantenido sus noticieros de humor sin piedad. En Colombia, La Puya ha seguido combatiendo la desinformación y aconsejándonos cómo no ser un idiota en la pandemia. Desde México, Chumel Torres ha vuelto para cubrir al coronavirus y su impacto regional en América Latina. En Perú está el Kakash, que no ha parado de generar contenido sobre la pandemia y explicar la agenda noticiosa con su particular estilo. Cacas, habla del ano. ¿Cómo la huevas? ¿Por qué nos reímos en medio de una desgracia global? La respuesta más obvia es para relajar, para distraer, para escaparnos un rato. Pero hay otras explicaciones más profundas. Es definitivamente una catarsis de la realidad, pero también una manera de tomar cierto control sobre una situación que no podemos controlar. Pensemos, por ejemplo, en comediantes negros como Richard Pryor o Dave Chappelle burlándose del racismo sistémico en los Estados Unidos. O pensemos en la comediante Tig Notaro riéndose del cáncer de seno mientras lo padecía. O recordemos a Sacha Baron Cohen, un judío practicante, satirizando el antisemitismo o el holocausto. El tema es, ¿contra quién está dirigido el humor? En la actual pandemia, una cosa es burlarse de los políticos y de las clases dirigentes y de la sociedad en general, y otra es burlarse de los vulnerables y los que le están pasando mal. Y este siempre ha sido un tema complejo. ¿De qué nos reímos cuando nos reímos? ¿Hay algo de lo que no podamos reírnos? Jim Jeffries, un comediante australiano que es uno de mis favoritos, fue criticado cuando hizo una rutina sobre las acusaciones de violación a Bill Cosby. Él defendió su derecho a hacer bromas sobre cualquier tema, pero aclaró que eso no le parecía gracioso y que obviamente estaba en contra. Sin embargo, también dijo esto. There is a big fucking difference between things that I think and things that I think are funny to say. If you want to know my actual opinion is this. I don't want to be raped by Bill Cosby. You know who never had someone protest their gigs because of their material? Bill Cosby! That's why people went to see Bill Cosby. Because they wanted to see a good, clean, wholesome comedian who rapes. Con respecto a los temas sensibles, muchos se preguntan, ¿cuánto tiempo hay que esperar para reírse en una desgracia? El comediante Anthony Jeselnik es justamente conocido por hacer bromas el día que sucede una tragedia. Él lo explica así. This is who I'm making fun of when I make a joke on Twitter the day of a tragedy. The people who see something horrible happen in the world and they run to the internet. And they run to their social media, their Facebook, their Twitter, whatever they got, and they all write down the exact same thing. My thoughts and prayers. My thoughts and prayers with the people in Aurora. My thoughts and prayers with the families in Boston. Do you know what that's worth? Fucking nothing.
You were not giving any of your time, your money, or even your compassion. All you were doing is saying, don't forget about me today. Así que mejor no vayas de ofendido por el mundo. Esta es la nueva normalidad. Ríete, que todavía estás vivo. My makeup is dry and it cracks from my chin.